por parte del ministro de Salud. Pero vamos a entrar en comunicación de inmediato, vía telefónica, con el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, para hablar sobre el tema que está ocurriendo en los penales, ¿no? Estos motines que se están generando en varios puntos de nuestro país y que obviamente genera preocupación por este tema. Ministro Castañeda, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, a la disposición. Sí, por favor, para que nos dé el último reporte primero de lo que estaba ocurriendo en el penal de Ancón. Estamos revisando redes sociales de algunos colegas, señalan de que hay algunos problemas al interior también. Se habla de la muerte de un interno mexicano anoche o en la madrugada. ¿Nos puede dar información última que usted tenga sobre eso? Hay una protesta, efectivamente hay un interno mexicano que ha fallecido, pero no es por un tema de COVID, sino es por un tema de una dolencia que el interno tenía, ¿no? Y bueno, lo que el patrón repetido que está ocurriendo en los penales es que existen protestas similares, porque hay algunos sectores en los penales que están exigiendo la liberación de grupos peligrosos que han cometido delitos graves y que en el marco de esta pandemia obviamente quieren ser liberados, lo cual no puede ocurrir porque se pone en riesgo la seguridad de todos los peruanos y los peruanos. Para esto existen los protocolos y que mandan que ingresan los agentes penitenciarios, agotan todos los mecanismos de persuasión, utilizan todo aquello que les permiten los reglamentos y luego ingresa la Policía Nacional y sí supera al Ejército. Entonces esto está protocolizado hace mucho tiempo, se han afilado y mejorado los procedimientos, no se utilizan, están prohibidas las armas de fuego en los penales y el Ministerio Público también revisa la legalidad del procedimiento, ¿no? Esto con la finalidad de que el control de motines sea utilizado conforme a los reglamentos, ¿no? Correcto. Ministro, antes de entrar más en detalle sobre esta crisis en general en los penales, regresando al tema del penal Ancón 2, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Qué cantidad de presos se han levantado, los pabellones? Sí, en materia de coronavirus, el penal de Ancón 2 tiene personal médico, no está infiltrado masivamente por el virus, a diferencia en su momento de Sarita Colonia, que ya está controlado y más bien esperamos que, digamos, en algunos días más muchos de los internos puedan regresar a sus pabellones porque ha habido una acción inmediata por parte del personal médico del epidemiológico, del penal. En Ancón 2 no existe, digamos, esta situación y por lo tanto las protestas justamente estriban en la razón que te digo, o de repente también en el tema de medicinas, que ha habido un repotenciamiento del área médica y el área de medicinas, hay que decir también con sinceridad, y esa es la gran dificultad que estamos teniendo, y a pesar de los esfuerzos que hacemos como sector y apoyándolo al INPE, existen obviamente una disminución de los médicos, ¿no? Y además una disminución de las fuerzas de seguridad por obvias razones, ¿no? Existe un temor natural al coronavirus, y eso ha mermado, pero no se ha descuidado ni la seguridad ni la salud, ¿no? Eso es un factor que se tiene que tener en cuenta y que obviamente se están tomando acciones para volver a repotenciar estos dos frentes, ¿no? ¿Cuál es la situación actual, ministro Castañeda, de la cantidad de presos que están contagiados con COVID-19? Sí, actualmente existen 645 positivos, de los cuales 579 están en penales aislados. Pero es bueno decir lo siguiente, ¿no? Que estas cifras están incluyendo un gran grupo, un gran bolsón de internos que, como te digo, responden al penal cero, vamos a decirlo así, de Sarita Colonia. Y estos internos han seguido el tratamiento y muchos de ellos seguro van a regresar a pabellones siendo dados de alta. Entonces hay que destacar y felicitar más bien el trabajo del cuerpo médico del penal Sarita Colonia, y que como consecuencia de ello y como consecuencia también de la labor que han realizado los médicos del penal de Lurigancho, estamos constituyendo un grupo de seguimiento epidemiológico, un comando COVID o como quieran denominarlo, epidemiológico, liderado por el doctor Bess y por estos médicos que han obtenido resultados positivos en el penal de Sarita, ¿no? ¿Qué cantidad puntual de internos de Sarita Colonia fueron los infectados? Sí, en Sarita Colonia aproximadamente unos 400, 450 internos de distintos pabellones, y por eso esto influye en la cifra de 579, ¿no? Sí, claro. No es que 579 estén diseminados en todos los penales,
Pero ¿cómo es que logró de que ocurrir esto, ministro, sabiendo, digamos, o ayer lo comentaba precisamente, nosotros al vernos a un espejo negativo, por ejemplo con Italia o con España, lo veníamos informando semanas antes de lo que estaba ocurriendo también en algunos penales en Italia con la protesta de los presos? O sea, ¿por qué no se tomó las previsiones correspondientes? Sí, las protestas a nivel de penales ha sido mundial, porque nosotros también hacemos el seguimiento. En todos los países del mundo han habido incluso fugas, ¿ya? En nuestro país han habido intentos de fugas masivas, pero no se ha producido ninguna. No hay ningún interno que se haya fugado de los establecimientos, a diferencia de otros países donde ha habido fugas masivas. Claro. Lo que hemos hecho, y eso porque el sistema de seguridad está alerta, está activado, está coordinado entre los agentes del INPE, la policía y la fuerza militar. Claro, pero ¿cómo no se previó esta situación en el sentido de la cantidad de contagiados que se dio puntualmente en Sarita Colonia? Más de 400 internos. Sí, este fue el penal 0 y justamente actuaron los equipos médicos, ¿no? O sea, lo importante es que acá había una actuación inmediata con la finalidad de salvaguardar la vida y la integridad de los internos, ¿no? Los equipos médicos han reaccionado, han aplicado los métodos y los procedimientos, y como te digo, este penal está absolutamente controlado, ¿no? Pero fue una reacción, ministro, no fue una prevención. ¿Por qué no hubo ese tema? No, hay que aclarar, obviamente se reacciona con el medicamento, ¿no? Tú no puedes dar un medicamento antes de que alguien presente una no, por supuesto, pero tampoco generar más de 400 infectados, ¿no? ¿No le parece una cifra bastante considerable? Te preciso, ¿no? Han habido un conjunto de medidas previas, porque hay que recordar que antes de la emergencia sanitaria ya estaba el INPE en emergencia. Estamos heredando un sistema con graves problemas de corrupción, hacinamiento y problemas en el sistema de salud. O sea, yo estoy enfrentando en mi cargo de ministro en estos 2 meses estos 3 grandes problemas históricos que arrastra el INPE. Se han tomado decenas de medidas para fortalecer los equipos de protección, las pruebas rápidas, la distribución de mascarillas. Es importante que se sepa que ahora cada interno y cada personal del INPE va a tener su propia mascarilla reutilizable 100 veces. Se ha repotenciado todos los equipos de medicinas en los penales, se están distribuyendo. Y como hay irregularidades, como te digo, que pueden haber negligencias y temas de corrupción, es que la Oficina de Asuntos Internos del INPE está entrando con la finalidad de que no se susciten, investigue y se sancione a aquellas funcionarios que no están cumpliendo con las disposiciones, ¿no? Nos ha dicho 645 casos positivos entre los reos a nivel nacional. A nivel nacional, sí, es el reporte del INPE, ¿no? ¿Cuántos fallecidos por este tema? Fallecidos, hay 30 internos fallecidos documentados por el sistema de penales de clínicos y obviamente los hospitales que los han atendido, ¿no? Y este tema de lo del penal de Ancón 2, este ciudadano mexicano, ¿es confirmado que no ha muerto por COVID? Porque los reos insisten en que sí, incluso José Luis Pérez Guadalupe ha salido a decir hace instantes que efectivamente esta persona ha muerto por COVID. Bueno, lo que me han informado hasta el momento, porque obviamente esto hay que corroborarlo con la autoridad médica, ¿no? Recordemos que son las autoridades médicas, pero informan que el señor adolecía de una enfermedad distinta de la de COVID, ¿no? Obviamente hay que esperar a las investigaciones, como en todos los casos, ¿no? Correcto. Bien, y ministro, pasando al tema de los agentes penitenciarios del INPE, ¿cómo se está manejando esta situación? También hay constantes quejas por parte de ellos en el sentido de que no cuentan con los implementos de seguridad, en el sentido de que cuando los mandan a hacer las pruebas tienen que pasar todo un vía crucis. Incluso aquí sacamos el testimonio de uno de ellos que de Cañete tuvo que ir a Chincha, esperar 2 días, nunca le hicieron la prueba, tuvo que regresar otra vez a Cañete para que finalmente le pudieran hacer la prueba para el descarte de COVID-19. Sí, bueno, acá estamos trabajando en colaboración con el Salud, ya se han hecho más de 500 pruebas gracias a la colaboración de Salud. Hay que recordar también a la ciudadanía que nosotros solicitamos con tiempo al sector salud las pruebas rápidas, pero también hay que tener en cuenta, hemos solicitado 13.000, ya las 13.000 han llegado a los depósitos del INPE y estas se van a empezar a aplicar en aquellos lugares donde se requiera. A todos los trabajadores penitenciarios, que actualmente están de los 11.300, están operando 9.000, por obvias razones, y además hay una merma importante de personal de seguridad que está siendo subsanada. Pero lo importante es que hemos venido insistiendo con la toma de pruebas rápidas, eso como primera estrategia, pero no nos estamos nosotros desde el primer momento fiando, digamos, de las pruebas rápidas en términos de que hay que esperar que lleguen para tomar una actitud. Lo que hemos estado haciendo con los equipos médicos de los penales es haciendo el seguimiento epidemiológico con la finalidad de,
atender inmediatamente los síntomas, atacarlos y que la persona se recupere, ¿no? Haciéndole obviamente el seguimiento. Como te digo, tenemos un equipo humanitario en el Ministerio de Justicia y en el INPE con la finalidad de poder ayudar a que puedan ingresar a los hospitales. Hay que recordar que el INPE no está en emergencia sanitaria aisladamente, es decir, el Perú está en una emergencia nacional y por lo tanto tenemos dificultades naturales para que tanto trabajadores como internos puedan acceder al sistema de salud. Por eso es que se han maximizado todos los esfuerzos en los penales y además en la posibilidad que sean atendidos en los hospitales, ¿no? De esta cantidad de pruebas, 13.000 que menciona usted, ¿cuántas ya se han aplicado para los reos? De las 13.000 que recién han llegado, como comprenderás, han llegado hace 2 o 3 días, se van a distribuir conforme a los reportes que tiene el propio INPE y la finalidad es reforzar toda la primera línea de nuestros agentes que obviamente, como tú bien has dicho, están en la primera línea de atención, ¿no? Claro, pero o sea, recién ha llegado este lote de 13.000 estando ya en el día 44 o 45, si no me equivoco, de la cuarentena. Nosotros hemos solicitado, lo tenemos documentado, ¿de acuerdo? Debemos una vez más enfatizar que estamos en una emergencia nacional. Nosotros no producimos las pruebas, esto forma parte de un paquete que como país se compran, pero también existen necesidades nacionales, digamos, a nivel de todo el territorio, ¿no? Donde el INPE, como te digo, no está emergencia de forma aislada, sino es todo el país que requiere pruebas rápidas y así ha venido distribuyendo el Ministerio de Salud, ¿no? Bien, ministro, para finalizar, el tema de Pucallpa que se levantó, también el penal de Chimbote, tenemos entendido, Castro, sí, ayer también Lurigancho, ahora el penal de Ancón, pero sí, algo más se tiene que hacer para evitar todo este tema, ¿no? Sí, mira, nosotros estamos, como te digo, constituyendo este equipo de epidemiólogos con la finalidad de reforzar las medidas. Hoy día en la tarde voy a tener una reunión con el doctor Bess con la finalidad de reforzar las medidas que tengan que ver con el reclamo, que tenga que ver con el tema de medicinas, ¿no? Con la finalidad de garantizar que, digamos, las irregularidades o la corrupción que eventualmente puede estar ocurriendo en algún penal, digamos, afecte la política y las decisiones que se están tomando. Y por otro lado, he convocado también a Monseñor Izaguirre Teas con la finalidad de que nos ayude en la relación con los internos. Ayer ha habido una muy buena reunión y relación con todos los delegados del penal de Lurigancho, con la finalidad de explicarles todo lo que se está haciendo y también explicándoles de la llegada de las medicinas y de las mascarillas, con lo cual ellos han quedado tranquilos y por eso es que el penal actualmente no hay ninguna protesta, ¿no? Entonces esta política se va a replicar con las limitaciones que tiene obviamente el Instituto de Penales, ¿no? A nivel nacional, pero como te repito, hay muchos penales que están protestando los delincuentes peligrosos que quieren ser pues indultados y eso no puede ocurrir, ¿no? Correcto. Bien, ministro, muchas gracias por esta comunicación con nosotros esta mañana. Ha sido Fernando Castañeda, ministro de Justicia. 10:16 de la mañana, vamos a hablar ahora del ministro de